Gerra galduta isildu egin zen Republikaren ezkila. Frankon garaiko represioa etzen izan hain isila. Miseriatik ihes egiten langile jende humila. Ibaiak ziren tren horietan zenbat eta zenbat mila. Etorri ziren hortzi mugata itxaso berrien bila. Trialalarai, larai, larai, itxaso berrien bila. Pues yo nació en Zalamea de la Serena, en 1954. Allí con el padre y eso, pues era una vida muy arrastrada y muy dura. Por eso nos tuvimos que venir. Desde los 6 empezó a trabajar con el Aitá en el campo. O sea, él estuvo currando desde los 5 años, curraba en el campo. Luego vinimos aquí por el tema de la migración. O sea, era pastor el padre y los hijos también. Allí no había otra cosa. Pues cuando vinimos a Zarauz teníamos 5 hijos y luego 2 nacieron aquí en Zarauz. Eran 7. Pues cuando vinimos, mi marido se colocó en una fábrica de muebles a trabajar. Y yo me puse a trabajar con los frailes, que he estado 30 años sirviendo el comedor de los niños, de los que comían allí, que venían de Zumaya, de San Sebastián, de todos sitios. Y yo servía el comedor. He estado 30 años en los frailes. Pero a la par de los frailes, cuando salía a las 4 de los frailes, me iba donde la hermana de Fabiola a lavar ropa a mano, hasta las 8. A las 8 ya venía para casa. Nere apaiz lan berezia gaztedia zen, oso kale gizona izan du nintzen, gaztediakin bizitzeko, eta txiki ezagutu nuen. Nere iritzia da nahiko isila zela, baina oso kezkatia, eta bere barruko joeran berri neri bintzat ez zidan agertzen, jo bestela oso atsegina. Yo le empecé a notar que, claro, cuando él estaba en la escuela, pues tenía amigos castellanos. Pues claro, éramos castellanos, te acercabas porque no se sabía el vasco y no castellano. Y yo veía que cada vez se iba desfiando de aquellos amigos. No lo veía con los amigos porque venía a buscarlos, John, esto, lo otro. Y le digo, John, no te juntas con Emilio, no te juntas con este. Dice nada más. Digo, y eso no le veo, no lo veo bien y no. Ya se empezó con las pandillas de vasco y dejó los amigos a un lado. Sin enfadarse ni nada, pero lo dejó. John vino en 1962 con el resto de la familia, porque yo llevaba ya unos años aquí con los Aitonas. Y bueno, se supone que por la situación en el sur todo el mundo emigraba de aquí y ellos se vinieron para estar conmigo y para estar todos juntos, me imagino, a la vez que poder vivir, porque allí era imposible. Kanpotarrak lan egin nahi, eta batez ere Extremaduratik etorri ziren asko, eta nahiko ondo. Batez ere umeak nahastutzen ziren oso errez, eskolan, errekreuan, kalean, bai erdaldun da euskaldunak, onera etortzen ziranean hizkuntzagatik bereiztu egin behar genuan katekista euskaldunakin o katekista erdaldunakin. Berehala denak alkarrekin.
inungo arazorik gabe. John, cuando vino aquí, empezó a salir con gente de allí, como todo el mundo. Yo cuando vine aquí no recuerdo exactamente con quién empecé, porque aparte que llegas a un pueblo que no conoces y estás un poco acojonadillo, ¿no? Y pequeño. Yo recuerdo que cuando vine aquí, la primera vez que vi el mar, que estaba lejos porque vivíamos en un piso viejo, me fui corriendo a casa, pero asustado porque había visto el mar. Yo no sabía lo que era el mar. Entonces, el comienzo, pues es eso, ¿no? Vienes aquí, empiezas a andar con tus amigos, con la gente que más o menos conoces, o entre comillas, gente que más o menos afina a ti, hasta que poco a poco te vas viendo y luego te vas buscando nuevos amigos y te vas adaptando. Jon Paredes gure kuadrileko izan zen, ez? Bere anaia Mikelen bitartez ezagutu nuen, gu Mikelekin igandero mendira joate ginen, hola kuadrila hasi zan osatzen pixkat, eta horrela ezagutu nuen, bere anaia aurkeztu zian, behitu hau nire anaia da, Jon, eta segituan izan zen lagun mina. Nik Jon zautu nuen nire alboko tailarrian lana egiten zuela. Nik ezautu nuenean, etorri izan urruntxen izan, etorri berria Extremeduratik, Extremeñua zen berez. Bueno, gure denboa pasa elkartzen ginean, hasieran izatezan futbolinetan, han egote ginen, aspertu arte, gero askotan neskak kanpotarrak etortze zian zarautzea estudiatzea. Eta orduan haiekin de bazile, esaten dan bezala. Eta, de donde eres, ez bakize, holako azte ginean, eta halako neska batek konbidatu zigun behin, Iruñara jotea. Eta horrela, guretzako izan zen, hori, eskursio mundiala, Iruña jun, eta haien hango neska horren lagunak ezagutu genitun, eta oso jatorrak zian, eta pasagen duen zoragarri. Tuvo que dejar los estudios porque éramos muchos de familia y hacía falta en casa. Con el jornal del padre y eso que también ya estaba trabajando Miquel. Miquel empezó con 12 años, que cuando venían los inspectores lo bajaban a una bodega para que no lo vieran. Y entonces aquel también, como veía que en casa hacía falta con un jornal, 9 personas, no podíamos tirar, pues entonces se puso a trabajar, dejó los estudios y se puso a trabajar. Le debió hacer mucho más, puesto que fue el que le encontró en casa cuando vino al mediodía. Y el Aita además murió con 43 años y nos afectó, pues eso, que nos quedamos solo con la mamá y un montón de hermanos. Tuvimos que salir adelante con ayudas de todo el pueblo y demás. Txiki zen, lehen esan da bezala oso aktiboa. Zen gediture egiten, batea, bestea, bere lanak, bere lagunak, eta gehien bat bere mendia zalekoa zen, da... Idealista, ilusioz beteriko pertsona bat, oso baikorra, eta laguniten oso erreza. Mendia hau da Santa Barbara, eta txikik asko maite zuen mendia. Zarritan joatezan horko paret hori jotzea, eta magina ikurrina jarritakoa da, paret hortan. Oraindikan egongo dira horre matxeak beak irikitako bidianak, seguru nago. Txiki zen oso alaia, bizia eta irekia. Esan duten bezala oso denbora gutxin ezagutu nuen, baina nik gordetzen duten oroitzapena hori da. Mutiko iriki bat, ni baino askoz gaztegoa zen, eta orduan naiz adinekoakin errez, gaztegoakin errez lotzen zen mutikoa zen. Bera nahiko umoretsua, ara jotzen guztai zaiona, umoretsua zen. Kezkak handiak ikusten zituen, langileen bazaukan, bera lantokitezun tokian bazaukan nola lagun bat, zarauztarra bea baino helduago,
Da areke nahiko, nik usten dut areke nahiko sartu zulo bintzat, sartu ziola, hemengo abertzaletasun kezka eta langileen borrokan kezka eta hori. Si algo llama la atención en los movimientos de inmigración y la convivencia entre trabajadores nativos y trabajadores inmigrantes que tienen lugar desde mediados de los 50 y hasta mediados de los 70 y con un momento fuerte entre los años 60 y 75 es precisamente el hecho de que no se crean fisuras, de que no hay relaciones xenófobas como sí las hubo a fines del siglo XIX en Euskal Herria. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, primero, es un movimiento muy fuerte de industrialización. Se piensa que en esos 15 años demográficamente las provincias de Euskal Herria Sur aumentan en un 40%, pero es un movimiento que hace un efecto de mancha de aceite, es decir, se desarrolla en industrias como la máquina herramienta, en industrias químicas, es decir, industrias medias. No se produce tanto una gran concentración en los centros tradicionales industriales del país, la margen izquierda, etc. Y es un proletariado muy joven, sin tradiciones sindicales, que no se reconoce en la UGT ni en ELA, es decir, lo que había antes, y que reaccionan en contra de las condiciones insufribles en las que viven los trabajadores en el franquismo y que al mismo tiempo que están pidiendo una cierta dignidad de condiciones de trabajo, de salarios, de jornadas, lo que están haciendo es enfrentarse directísimamente contra quien le está situando en esas circunstancias, que es el franquismo. Frankismoa euskal identitatearen ukazioa izan zen. Gure kultura, gure hizkuntza, gure historia dena zegoen debekatuta, eta noski gure naziotasunaren aldarrikapena zer esanik ez, erabat. Hori izan zen frankismoa, guretzako. Beste gauza askoren artean. Nik uste garaietan eta zarautzen oso nabarmena zen langileen mugimendua, asanblearioa gehien bat, eta nik uste momentu horietan LKI, Frente Obreroko zenbait talde ibiltzen ziren, ELA ere bai, beste langileko indar batzuk ere bai, baina gehien bat mugitzen zen mugimendu asanblearioa zarautzen. Da orduan, egon ziren, greba oso fuerte egon ziren, lantokitan, baita ere movida batzuk izan ziren hilabete-beteko greba osoa herri guztian, solidaridez beste enpresa batzuekin. Eta horrek nik usten dut, zenbait jendei eta kezka zauken jendeari mugitu hazio hitziola eta orduan hortikan pentsatzen denik jarri zala bidean. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre algo muy sencillo, es decir, en un país en donde los más perseguidos son los nacionalistas y donde en estos años claramente la persecución fundamental recae sobre la izquierda abertzale, hay una especie de simpatía mutua entre unos y otros, en lo que entonces son las comisiones de obreros, no comisiones de obreras, sino comisiones de obreros, que es todos estos movimientos de estos jóvenes obreros que están llegando a esas empresas. Pues hay gente procedente del sur de España y gente de ETA como Xavi Segorreta, como Antoni Pérez Ayala y como mucha gente. Entonces, el hecho de que unos y otros estén unificados en la lucha contra el franquismo, que es el franquismo es el que está reprimiendo nacionalmente, pero está también oprimiendo y explotando socialmente y laboralmente a los trabajadores, hace que no se produzcan estas fisuras. Y eso tiene consecuencias muy claras. Por ejemplo, brotes muy leves de xenofobia y el uso de palabras como maquetos o como coreanos inmediatamente queda ahogado, es decir, no tiene un recorrido. Hay toda una teorización en la ETA de los años 60 que es la que conduce a esta frase que va a pasar a ser un capital político importante en la izquierda abertzale, que es vasco es todo aquel que vive y trabaja en Euskadi. Entonces se decía evidentemente Euskadi.
luego le pilló una edad del proceso de Burgos, ya bueno, empezaron todas las movidas estas extrañas. Él con 14 años ya empezó en el taller en Follones, por las reivindicaciones obreras, por estos temas. O sea, enseguida se integró, él era un idealista y luego posteriori pues se enfocó todo en el problema que había aquí. Yo creo que él hubiera sido, en cualquier sitio que hubiera estado, hubiera sido igual. Lo que pasa es que le tocó vivir en Euskal Herria, había un movimiento de lucha nacional como era su organización, a la organización que pertenecía, y él se integró por eso aquí. Y entonces lo mamó y lo vivió aquí y pues quiso esto como lo suyo. Txiki ezautu nuen mahai batzuk, solasaldi batzuk egin genduen 72 aldea, etan sartu baino lehentxio, berriketa eta kezkatuta nola ginen, hemengo egoeragatikan, da arazo nazionala eta pixkat langile arazoa, eta mahai batzuk, gure arteko kuadrilla pare bat solase alde batzuk egin ginen, eta gero ja alkarrik, ez dakit alkarrik, ni behin epin 73an da beha sartuta zitxo. Etxegiat alkarri sartu ginen, ez, baina alde hortan. Euskal arazo nazional eta sozialaren unifikazioaren niretzako personifikazioa zen. Bila egiten zitu bi problematikak batu. Eta beha zan problematika general horren personifikazioa. Ni askotan gogoratzen naiz, igual Che Guevaran da argazkiak ikustitutenen beretaz. Iruditzen zat, zala olako iraultzaile orokor bat. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tenía unos principios muy importantes y muy humanos, o sea, de alguna manera él dice que, bueno, pues que había que respetar los medios de producción cuando nosotros quizás no valorábamos excesivamente esas cosas. O sea, cuando había que levantar una multicopista de un centro de enseñanza, pues él se cuestionaba eso, de que si lo estábamos haciendo bien o no, si efectivamente a pesar de las necesidades que teníamos nosotros, pues pensaba, por otra parte, que eso estábamos haciendo un mal a ese centro de enseñanza y que eran unos medios de producción y unos medios de educación. Y como eso, pues en otras acciones, en muchas acciones, se cuestiona muchas cosas. Jakin nahi min handia zuena, esen euskalduna, etzekien euskeraz, eta benetan amorratua zegoen euskeraz ikasteko. Eta gainera, guk genituen nolabaiteko solasaldietan eta bidaiatzen genuenean, beti ere saiatzen nintzen erabilgarrienak diren hitzak eta aditzak eta esaerak euskeraz berari adierazten. Gogoratzen lehenengo ekintzak, lehenengo zuluak, ikurriña jarri beharrean paotako gurutzen jarri ginen, dinamita ostu. Jakin genuen zegoela bere semea, Marquez horren semea zegoela ezkonduta Juan Carlos erregearen arreba batekin. Eta orduan esan genuen horren bila jungo. Eta gaina hola, kolpe batekin bi tokira jotzen dugu. Eta orduan gogoratzen nahi, gutxi gora genitun ikusitan nune biltzen ziren, eta txiki maiz egoten zen eren inguruan, eta umekin jolasten, eskamekin, ingurun. Y cuando desapareció, pues en un principio no pensábamos que se había marchado, pero aunque podías imaginarte algo, ¿no? O sea, no todos en casa, pero los que estábamos un poquito así en la movida, podías imaginarte algo. Y nos enteramos ya del todo cuando se fue y que se había roto la escayola del brazo, que tenía una escayola para disimular, para tener una baja durante un tiempo y tal igual, y bueno, ya se marchó y no lo volvimos a ver hasta meses después. Txikitan ni bio junginen, uste zeo durgelen tasi bat hartu genuen,
mugaratu ginen, eta, bueno, han karneta pasaporte izango zen, pasaporte berea eman zuen, eta nik bat falsifikatuan neukana, eta errez pasatu gena. Baina gainaz, ari ginen hasieran egin genuen, eta zeo zer gertatzen balin bada zer egiten dugu, bueno, muga nola bat bestetik oso gertu da, bakorrek arateak. Txiki Hendaian ezagutu nuen. Ni orduan pasatu berrian nintzen, muga pasatu berrian nuen, eta Hendaian etxe batean bizi nintzen, eta txiki ekarri zuten, lagun batek ekarri zuen txiki erranez, gripe bat egin zeola eta gordeko nuen etxean. Eta horrela goratzen naiz etorri zen eta ohen sartu zen eta egon zen sukarrakin biz bat 3 egun eta hantxe ezagutu nuen etxean. Eskailera hauetan, exactamente ni nagoen leku hontan, ikusi nuela lehenengo aldiz txiki. Eta esaten dut txiki zeren nik ez nekien nor zen, nungoa zen, ze izena zuen, hortaz jabetu nintzen askotaz beranduago hilabete batzuk pasatu ondoren. Jolasa franko iten zien, garai hartan etorrita, por ejemplo, apalak eta txikik. Urgoien. Bi, burrukan bezala, jolasen. Baina, alaien, numero 1. Harremana izan zen denboran motza, zeren ezagutu ginen gutxi gara bera maiatza ekaina uztailaren artean, eta elkarrekin egon ginen abendura arte. Beraz, 6 hilabete. 6 hilabete ez dira asko, baina batzutan bizi oso bat izaten da, ez? Ez ginen ezagutzen, baina 6 hilabete ondoren benetan lagun minak egin ginen, bai. Gure arteko nolabaiteko emozionalki lotura handia izan zen. Algunas veces después de que se tuvo que escapar, con mi madre y mis hermanos sobre todo, y luego ya pues algunas otras veces que necesito ayuda pues en algún sitio determinado, como puede ser, no sé, Alsasua, Villagona, Donosti, Tolosa. Porque íbamos a escondidas. Claro, a ella no lo podían ver porque ya estaba fuera de casa y lo estaban vigilando. Y yo una vez que fui, que yo creo que era San Sebastián, luego que no era San Sebastián, pero bueno, yo creí que era San Sebastián. Y fuimos con el coche, con Miquel, con los 2 niños y yo. Y esperando a ver cuándo venía él y a ver cuándo venía él. Y ya veo venir uno con una carpeta debajo del brazo, bien vestido, con una jafa, que no era mi hijo, venía guapísimo. Era pequeñito como era, pero con un chalero andando y eso, y yo aquel no lo conocí que era mi hijo. Y cuando ya venía a pocos metros del eso, me dice Miquel, ¿es eso? Digo, no, ese no es eso, que se llama que son. Venía como un estudiante, nadie lo podía conocer. Garai haietan Nafarroan eta bereziki Iruñan lekuak aurkitzea edo pisuak aurkitzea, piso franko izena dutenak aurkitzea, garai haietan oso zaila zela, oso komplikatua zela, beldurra handia zegoen. Eta gogoan dut, Iruñako Aldezarreko katedralan ondoko taberna batean, afaltzen ari ginela, mostradoian horritxo bat azaltzen zela, alkilo habitaziones eta bar, eta galdetu genion gizonari, eta esan zidun, hortik atera, eskerreta eta 2. portala da. Eta horrela abiatu ginen, eta han bizi zen matrimonio xar bat, oso agureak ziren, oso xarrak ziren biak, eta lagunak egin ginen, beraiek ez zituzten semerik, eta ikusten gintuzten bai txikita bai ni oso mutil zintzoak ginela, eta beraiekin bazkaltzen genuen, afaltzen genuen. Egia esan gure ordutegia arrarua zen, eta orduan esan genien aldameneko lantegi batetako makinariaren mantenimendua egiten genuela, eta horregatik besteak lan egiten zutenean guk deskantzatu egiten genuela, eta besteak deskantzatu zutenean guk orduan gure lan garaiak zirela, ez. Egia esan gizonarekin emakumea normalean oso isilik egoten zen, senarrak agintzen zuen etxe horretan, eta gizonak
oso regimenekoa zen, oso eskubitarra zen, eta bueno, nabari zen polizi izandakoa zela, eta bar, ez. Eta gun noski, ez arrazoiak soilik eman, baizik eta oraindik areagotu egiten genituen bere esamoldeak eta bere espresioak, ez. Eta orduan, berak ikusten gintuen oso mutiko jatorrak, ez. Porque venía bien vestido, como un estudiante, con su jafa, con su carpeta debajo del brazo, y luego entró en el coche, ahí no hablamos nada. Le llevaba sus rosquillas hechas que hago en casa. Y digo, ¿dónde te ha ido rosquillas? ¡Uy, qué bien! Y él nada más que con los dos pequeños, porque le tenía ceguera a los dos pequeños. Aquello se liaba en el coche, lo estuvo peleando, lo estuvo haciendo. Y yo, cuando vas a casa, pronto voy a ir a casa. Él nunca nos decía nada. Estuvimos allí, no hablamos nada, ni de política, nada más que de eso, de los niños, de las rosquillas. Y ya llegó la hora, él tenía su hora y dice, mamá, me tengo que ir, ya tan pronto, mentira. Sí, mamá, me tengo que ir. Nosotros nos quedamos en el coche, los niños, Miquel y yo, y él se fue, como un estudiante. Y fue la última vez que lo vi. Y luego lo vi en el juicio. No hubo más. Pues era como cualquier otro militante. Pues una persona muy joven, demasiado joven eran casi todos, con mucha entrega, con muchas ganas de luchar, que estaba en contra de, de la opresión, de la injusticia, de lo que pasaba en este país, sacrificando mucho, pues claro, con 20 años o con 21 años, y algunos con menos, pues ir con una pistola bajo el cinto y estar perseguido y te pueden matar en cualquier momento, y viviendo fuera de casa, no sabes un día si vas a dormir aquí o vas a dormir allá o vas a tener que dormir en la calle. Pues una persona con mucha entrega, como la mayoría de los que estaban dispuestos a darlo todo por una idea. En la España franquista y en la Euskal Herria que sufre la España franquista, claro, es el lado oscuro de la luna. Antes se ha hablado de ese desarrollo industrial de los años 60 y 70 que produce la inmigración en masa y que produce un remozamiento de la acción colectiva, de los modos de oponerse al franquismo y al capitalismo. Claro, y esto finalmente hace que la camisa de fuerza del franquismo esté cada vez más tirante y esté a punto de estallar, pero también hace que el franquismo se sienta cada vez más débil y por tanto sea cada vez más agresivo. Entonces, por ejemplo, en el País Vasco, y no solamente en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, algo que surge con una enorme fuerza son los nacionalismos, digamos, periféricos, los nacionalismos de las naciones sin Estado. Lo que en cierto modo estaba ya contenido en mayo del 68, donde una de las reivindicaciones era el derecho a la diferencia. Y aquí este derecho a la diferencia se convierte en una ola que barre también formas viejas, obsoletas de actuación, también en el seno de los nacionalismos. Es decir, a nivel sindical, en cierto modo, ELA empieza a romper con la ELA del PNV. A nivel político el cambio es muchísimo más claro, es decir, todo lo que es la galaxia ETA traza unas líneas totalmente distintas de lo que es el PNV. Y de todas maneras, claro, los anillos de la sociedad civil se empiezan a desenroscar en esa España del franquismo, con lo que en un momento en el que se produce una mínima recesión dentro de estos 30 años de prosperidad en el occidente, que es los años 67 y 68, el franquismo reacciona con una virulencia impresionante. La resistencia, la espiral de acción-represión sube aquí unos cuantos escalones. Es el primer momento en el que ETA conscientemente lleva a cabo un atentado mortal en contra de un policía que, por otra parte, era conocido como un torturador, como un sádico enfermizo, que es Melito Manzanas. Entonces, ante esa situación, el franquismo reacciona de una manera absolutamente brutal, con la instauración del decreto de rebelión militar, bandidaje y terrorismo, que proyecta condenas de hasta 20 años por el mero hecho de formar parte de estos supuestos grupos de bandidaje, y
que pena con la pena de muerte a la jefatura de estos grupos. Es decir, de hecho, los procesados del juicio de Burgos van a ser condenados a muerte precisamente porque se les considera jefes de estos grupos que están en el blanco del decreto de rebelión militar, bandidaje y terrorismo. Entonces, con eso ya había habido estados de excepción anteriores, es decir, todas estas comisiones de obreros que funcionaban en todo el Estado español y que aquí en el País Vasco tenían mucha fuerza, ya se habían mostrado amenazantes ante el franquismo y el franquismo había reaccionado con estados de excepción, pero a partir del 68 el estado de excepción se convierte en prácticamente la situación habitual que va a vivir Euskal Herria Sur. Es decir, desde el 68 hasta el 75 en Euskal Herria se vive 4 años y medio permanentes de estado de excepción. ¿Y qué quiere decir estado de excepción? Pues que las minúsculas garantías que podía existir en el franquismo, incluso esas desaparecen. Angel jaio zen, 1909, berrota bilen, ustailaren 13. Eizema partien. Bai, zan, mutiko zuer gehiztu etzan. Baina zan bizi-biziun, revoltoso, pixkatola, bihurri xamarra, baina, ona, futbolien, gustatzen zitzakon, bizikletan bai, bizikletan kopa batzuk irabazi zituen. Bai, Angel Otagi nik ezagutu nuen, institutuan, alkarrekin eskolan ibili ginen, da gero, zikliste karreratan da ibiltzen da, hola pixke segitze ginen, fuelin oso hona zan, pelotan bai. Angel joan zen, 13 urtekin Azpeitiko institutura. Angel Otagi ezagutu nuenik, Azpeitin sortu zen 1954 ustez, instituto laborala, batxiller laboral esate zitzekon hori estudiatzeko, eta orduen, nuerbetik etorri izan, eta alaxe ezagutu nuen. Oso ona, gizona ona, borondate onago izan, ziro borondate onagua. Angel hasi zen lanean, 1918, Zumarragan, gero Azpeitin, eta gero Orillon, itxasontzi batean. Nik Angel Otegi ezagutu nuen, Paulo VI, baina hartu gendu itxason, eta ezagutu nuen. Mutila, isila, zerilua mutila, izgutxikua zen. Eta langilea, oza dian bezala. Baporen animez 8 legun, langilea zen. Baina ez gendun kehik izan, behak ez gureik, nik alan ezagutu nuen, 6 urten. Ego 72 zen. Ni bapore berri egin garaian, negin etorri nahi zuen enun hartu. Barkutik etorri eta ekartzezun da, kriston jende pila inbitatzezun sozia egin da, oso ona, gizona. Angel Otagi izan, utile oso isile, konfiantza hartu iez, pixkanaka lagunekin, bere ingurukukin konfiantzia hartzezunin ja zabaltzezan pixkat. Baino, bestela zen oso isile, erdera zatean bezala introvertido. Baina, konfientza hartu tegun da, behakin errezazan itzeitia. Angel ezagutu nuen Azpeitian. 1974ean zela usten dut, bai. Kaiku eta biok joan ginen Azpeitira zerbait egitera. Ez ekintza bat, baizik infrastruktura egiteko asmoakin joan ginen. Eta Angel ezagutu bendun orduan. Biok, ibiltzen ginen biok, ibili izen ginen papelak eta nik orduan zeak. Horretik eta botatzen kotxe azpire, plazan daula. Nik abertzaletazunen niari orduan ezagutu nuen. Lehenuotik nik ez nagien hola zer ibiltzen zano, ez nagien asko. Angel zen persona simple bat, simplea esan nahi dut izakeran, ez burutik.
simple bat zen, eta zuen guzia lehenbiziko momentutik ematen zekiena zen. Zuen guzia eta zekien guzia bapatean ateratzen zaion persona bat zen. Bazekien gauza gordetzen, dudaik ez, baina zen hain irikia eta barruan zuen guzia emateko beti presteon persona bat zen. Etxea itxasotik sortze almarregun pasetetorri ginean, bola zer hori joan, Angel Otegi detenitu du eta Txiki Otegi detenitu ditu eta nik handik jakin nuen, baina ni beste berrik ez dut izan. Angel detenitu zuten, 74 azaroaren 19. Pues yo lo conocí a Otaegui en la cárcel de Martutene. En la cárcel de Martutene yo entonces estaba en el despacho de Vandrés, era el año 74. Pues Ángel era, ¿cómo diría yo? Pues era el hombre del pueblo, es decir, el hombre callado, el hombre pues euskaldún, el hombre que hablaba muy poco, el hombre yo creo que con las ideas claras, y desde esa perspectiva pues era pues esa idea que siempre ha habido del el que ayuda, es decir, el que colabora, el que sin él o gente como él no hay nada que hacer. Denunció torturas en la comisaría, lo que pasa es que las denunció al modo de Ángel, ¿no? Es decir, Ángel era un hombre callado, era un hombre sufrido y que entendía que, bueno, pues que todo aquello había que pasar, y además hay que ver también el momento político, sociológico. Nos encontrábamos en los tiempos de Franco, bueno, todavía pues el tema de las torturas no era el que es hoy. El viento era Txiki, las raíces era Otaegui. El viento, ¿por qué Txiki? Bueno, pues porque de alguna forma en esa especie de binomio de estos dos militantes de ETA de aquel momento, Txiki suponía un viento que venía de fuera, en cierto modo, y que se integraba en el viento del norte. Y Otaegui era, de alguna forma, las raíces. Alguien que era del pueblo de Nuarbe, de un pueblo perdido casi, pero muy centrado en el corazón de Guipúzcoa, y que de alguna forma suponía estar enraizado. Sin embargo, Txiki, que venía de fuera, se había integrado perfectamente, y se había integrado precisamente en el viento, es decir, en la fuerza, en la lucha. Entre los dos hay una diferencia clarísima. Otaegui es alguien que de alguna forma colabora dentro de la organización armada en aquel momento. Estamos hablando de los años peores del franquismo, que son los últimos, en cierto modo son los peores. Y Txiki es el que se juega la vida directamente. A Otaegui van a por él, porque yo creo que en cierto modo es un símbolo también de las raíces. Txikiren borrokak zerbaitako balio izan altzuen, galdetzen diogu batzutan geure buruai, ez? Eta ni baietz erantzungo nuke. Azken batean, bizimoguan gertatzen dian ozein gertakizunegatik beti dago irakurketa positibo bat egitea, ez? Eta ni horrekin gelditzen naiz. Ni uste beak bere garaian eintzula zerbait herri honen alde, eta alderdi positibo horrekin gelditzen naiz. Lo que pasó después de Franco, el morir Franco, en consecuencia fue parte de la lucha de ETA, principalmente, no solamente lo de Carrero. Pero, y sobre todo para Euskadi, yo creo que sí, esto era la conciencia, pues sí, había, pero estaba muy apaciguada, y ETA lo que consiguió fue todo un resurgir de la lucha política, la lucha social, la lucha obrera, también todo lo que pudo,
pero también la lucha cultural, la lucha por la lengua, el sentimiento nacionalista. Esto yo creo que fue un despertar de la lucha, ¿no? Yo no creo que estaríamos igual si no había habido esa lucha. Helburua Euskal Herriaren askatasuna zen. Eta berak egin zuena, nik usten dut, oraindik ere, 30 urte edo ez dakit zenbat diren justu, hilda gerore, ikusten da gazte hainitz bere Angelen garaian bezalaxe, burruko horri heldu diela. Penagarria da, oraindik hortan ibili beharra, baina usten dut, oroimen horren naiz beretaz ez gogoratu, zuzenki, hori nahita nahi ez garko gazteoien burutan segurunea galditzen dela. Nik uste dut garaietan Euskal Herrian milaka pertsonok, emakumeak eta gizonok, irrika bat genuela eta zela gizarte hobeago baten alde borrukatzea. Borruka horretan noski gauza askotan asmatu egiten da eta beste batzutan hanka sartzen da. Nik uste dut ikuspegi orokorra eduki behar duela eta azken finean nik uste dut bere borrokak eta askoren borrokak urrats bat izan zela Euskal Herriarentzat, Euskadirentzat, diktaduraren amaiera arindu zuela, errestu zuela eta demokraziaren atarira eraman gintuela. La lucha que hicimos todos ha servido para mucho, pues sobre todo para mejorar las condiciones de vida en este país, a pesar de los pesares. Y yo creo que su lucha y incluso su muerte ha valido para mucho. Se despertaron muchas conciencias y hubo mucha gente solidaria que, bueno, pues que quizás hasta entonces no se había dado cuenta de las situaciones en que vivíamos, pues a partir de entonces yo creo que la gente sí ha despertado de esa situación. Viendo lo que hay hoy día, yo creo que hubiera sido diferente. O sea, no lo hubiera hecho de la misma forma, seguramente. Seguramente seguiría en ETA, porque él era así. Pero que a esta gente no le hubiera dado margen. Creo que hubiera endurecido su postura él también. Era un idealista, te digo de verdad, era un tío, o sea, luchaba por el obrero, luchaba por la clase, en su herencia política, lo que él dejó mal escrito con lo que pudo, allí está bien claro. Él quería un Euskadi libre y socialista, cosa que yo ya aquí no quiere nadie. Toda esa gente fueron los que en su momento le ayudaron, le apoyaron. Hoy hay gente parlamentarios que le tuvieron en su casa, en el momento que estuvo exiliado, bueno, que estuvo un año liberado. Hoy día están ahí arriba y hay nombres y todo. Y dicen que es un terrorista. Porque claro, la historia es que ahora ETA es terrorista. Pero mi hermano, mientras ETA exista, es militante de ETA. Y ahí no hay vuelta de hoja. Entonces tienen que asumir que mi hermano, si estos son unos terroristas, mi hermano, un luchador antifranquista, un tío que luchaba por la clase obrera, por un país que estaba oprimido por Franco, ahora por sus herederos, es un terrorista, yo no les entiendo. Yo a Chiqui le conocí a principios del año 74, después de la escisión que hubo entre milis y polimilis, junto con otros militantes, cuando los polimilis pues empezaron a organizar y se fueron repartiendo los militantes a dónde iban a ir, si a zonas o a ver qué trabajo iban a desarrollar. Y entonces cuando conocí a Chiqui con otros militantes que venían conmigo, y nos habían encargado de hacer por lo que luego se llamó los comandos Bereziak. Txiki eta Huizon, Barcelona, hemendik irten joan. Hemendik. Nos enteramos de la detención de Jon por los periódicos, porque en un principio la información que dieron también fue falsa. Entonces no sabíamos que podía haber sido él hasta que ya dieron los nombres, apellidos y tal igual, pero sí nos enteramos bastante tarde. Sí, bueno, no eran un atraco. Estábamos mirando para hacer un atraco. Había que hacer 2 o 3 atracos
porque estaba la fuga de Segovia por medio y hacía falta dinero y eso. Y entonces nos dividimos los que estábamos en Barcelona y miramos pues unas sucursales, pues, unas cosas fáciles, para hacer fáciles y tal. Y al salir, pues apareció un coche de la policía y era al mediodía. Habíamos ido a mirar el banco, no sé, un coche de la policía enfrente y era al mediodía y estaba de gente así en la calle. Y sin más la policía salieron del coche desenfundando y empezamos a tiros. Y a mí me dieron una ráfaga, Chiqui también le pegaron algún tiro, me parece, o se dio contra una farola, dicen que se dio corriendo, yendo para atrás, y no los detuvieron. Había sido detenido el 30 de julio, si mal no recuerdo, y lo vi por primera vez, pues yo no sé si lo debí ver el 5 o el 6 de agosto, a primeros de agosto. Vamos a ver, su situación era la de abatimiento, la propia de una persona que en aquellas épocas había pasado 5 días en dependencias policiales. Y manifestó, esto sí, manifestó haber sido coaccionado, haber sido maltratado, haber sufrido tortura y haber firmado una declaración cuyo contenido dijo que ni siquiera recordaba exactamente, pero que fue bajo estas condiciones. Entraba un encapuchado a darme martirio y me decía, mira cómo me han puesto el cuerpo, pero no te importa más, tú no quieras a la gente, tú quieres lo que yo te diga. Entraba un encapuchado a darme martirio y ¿sabes lo que me decía? Vasco extremeño, qué duro eres, que no hace ni un nombre de nadie. Por él no cayó ni uno, después de matar. ¡Ni uno! Y el cuerpo lo llevaba como eso. Entraba un encapuchado y le decía, vasco extremeño, qué duro eres, que no has dicho nada. Sí, yo creo que a Chiqui le torturaron bastante. A mí posiblemente me dieron menos leña que a Chiqui. A Chiqui se le procesa por una serie de hechos, por unos 7 o 8 hechos distintos, y están en el auto de procesamiento él y Wilson. Entonces, en un momento dado, y realmente sin saber el porqué, y a primeros me parece recordar que fue, yo no sé si fue el 10 de septiembre, que se decide por parte de la jurisdicción militar desglosar uno de estos hechos en el que se inculpa únicamente a Chiqui, un hecho en el que habían participado, según el auto de procesamiento, 5 personas, pero que solo él está detenido. Se desglosa este hecho y se forma una causa aparte. En esta causa aparte, además, se le da el procedimiento sumarísimo. Vienen a mi despacho Juan Idaurrira y María Sumbergarechi. Quizás las dos, me falla un poco la memoria, quizás las dos, pero desde luego con toda seguridad alguna de ellas con la madre de Chiqui, a plantear el tema de la detención de Chiqui. Las detenciones solían ser, lo siguen siendo, o sea, una detención por parte de la policía política pues suele ser bastante dura. La madre venía destrozada. De la causa, en la causa principal, en la causa inicial, estábamos todo un equipo de abogados para la defensa de Chiqui. Estaba Marc Palmés, estaba Mac Doranic, estaba yo mismo, estaba Oriol Arau. Éramos los 4 abogados que estábamos en este tema. Cuando se desglosan las dos causas, o sea, la otra causa, yo quedo como abogado en la causa anterior, o sea, en el procedimiento ordinario, junto con Oriol Arau como suplente mío, y entonces Marc Palmés asume la defensa de la nueva causa junto con Magda Oranic. Y el tema de Barcelona lo desviamos hacia Guadalajara. Conectamos con Marc Palmés, Marc Palmés acepta llevar el caso y queda en manos de Marc Palmés el asunto. Este despacho, concretamente un servidor, somos designados defensor de Chiqui
en el juicio, en el proceso militar que tenía abierto por el tema de San Sebastián. La cuestión es que en el momento en que Chiqui queda apartado de la causa general y se sigue una causa sumarísima solo para él, queda claro desde aquel momento, y él además me lo dijo muy claro, que él lo tenía muy claro. Dice, van a por mí. Y además se veía muy claro que había una intención clarísima de dictar una sentencia que acabaría siendo de pena de muerte. Esto se vio desde el inicio en que se produce esta incoación de esta nueva causa y por este procedimiento. Cuando nos llevaron en el furgón de la policía no pudimos hablar porque no nos dejaron hablar. Y luego en la cárcel, porque en Barcelona sí estuvimos viendo abogados, nos pusieron aislados a cada uno una celda diferente, una esquina diferente de la cárcel, y no nos dejaban salir para nada. Las 24 horas al día estábamos en la cárcel o en la celda, pero el abogado sí nos podían venir a ver. Entonces ya quedamos con los abogados para que vendrían al mismo tiempo a verle a Chiqui, a verme a mí, y entonces en el pasillo cuando nos subían abogados pues nos cruzábamos. Claro, él iba con un par de funcionarios y yo también, nos podíamos parar a hablar y tal. Y cuando aquello fue las únicas palabras que hablé con él, que nos habíamos enterado por medio, no sé, algún común cuando nos traía la comida, no sé cómo nos diría, que les habían condenado, o el funcionario igual nos diría, vete a saber, que le habían condenado al Tupa y a Otaegui a pena de muerte, les habían condenado. Y entonces le dije a Chiqui, les han condenado estos a pena de muerte, vamos a ponernos en huelga de hambre. Y me dijo, bien, de acuerdo. Y ya no nos dejaron, los funcionarios, cállense ustedes, no nos dejaron hablar más y nos pusimos en huelga de hambre. Primero le visitó mi madre, a John le visitó en Barcelona, primero mi madre y mi tía. Yo ya fue prácticamente al final, que fui a verle a la cárcel Modelo, a un mediodía, y recuerdo pues eso, que me lo trajeron entre dos funcionarios. Él estaba con el pelo cortito y en punta, me sonrió cuando me vio y estuvimos hablando unos 20 minutos de su amigo Antoni, que había muerto hacía no muchos días, y estaba preocupado por la situación. La rebelión se estaba desbordando y había que la reacción del franquismo ante un desbordamiento popular siempre era la represión. Y ya la represión en la mente franquista tenía que ser ya muy fuerte, tenía que llegarse a las penas de muerte. Pero claro, se estaba en un contexto internacional, tampoco podía ser una cosa, incluso desde el punto de vista franquista, demasiado desproporcionada. Entonces, bueno, es que tenían lo de la calle Correo, tenían lo de los rap, en fin, había una serie de cosas, y entonces, bueno, pues optando, decimos, vamos a adelantar el juicio del atraco, que solamente hay un acusado, con lo cual ponemos solo una pena de muerte, porque si siguiendo el orden cronológico celebramos el juicio del policía, que yo creo que se apellida Morán, pues no solamente la pena de muerte Chiqui, sino que tiene que ser la pena de muerte Chiqui, de Wilson y de no sé qué otro, es decir, que había varios que estaban imputados o procesados en el asunto de Morán. Entonces adelantan ese y atrasan este, porque ahí solo tenían a un acusado detenido, mientras que en el otro tenían a un montón, y no les interesaba un exceso de penas de muerte. Se sigue este procedimiento contra Chiqui clarísimamente con esta intención, o sea, con la intención de acelerar los trámites y en pocos días conseguir una sentencia. El estado de excepción más duro de la historia del franquismo es brutal. Aquello que el franquismo había tenido miedo a llevar a cabo, que es la ejecución de las condenas de muerte, las 8 condenas de muerte dictadas en el juicio de Burgos de 1970, porque entonces era algo más fuerte. Ahora, que es mucho más débil, considera que ni tan siquiera puede permitirse ese lujo, y entonces aprueba el primer decreto antiterrorista, que es un decreto que entonces nos pareció brutal, pero que después la verdad es que comparado con lo que existe ahora no hay grandes diferencias, más bien en algunos puntos lo contrario. Y lo que sí hace es llevar a cabo racias de unas torturas impresionantes. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día.
como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Mi hermano era un muchacho de familia humilde, que estudió en el Instituto Santa Irene de Vigo el bachillerato y después en la Universidad de Santiago estudió Filosofía y Letras. Sabía francés, latín, griego y últimamente estaba estudiando Esperanto. Era un chico muy inteligente, estudió toda la carrera con beca y en la Universidad de Santiago, en una sentada, lo detuvo la policía, a él y a un grupo, son unos 50, 60 estudiantes. En el Estado español, en septiembre de 1965, hay una situación de enorme debilidad política que solamente iguala su gigantesca ferocidad represiva. El Estado español, el franquismo, responde a la última de las ofensivas de ETA político-militar, que es muy fuerte. Responde en forma de declaración del último y el más brutal de los estados de excepción, con gente enviada a la Plaza de Toros, violaciones de hombres metiéndoles objetos por el ano, en fin, veas el caso de Tasio Arquicia, en fin, la entrada en vigor de un decreto antiterrorista también fuertísimo. ¿Por qué debilidad? Pues porque es el momento en el que el acercamiento entre los franquistas reformados por una parte y los antifranquistas que han abandonado ya la reivindicación de la ruptura con el régimen y que han aceptado el principio de la reforma pactada ha tenido mucho recorrido y ya está bastante madura. Después, el 1 de mayo de 1975, durante una manifestación en Vigo, la policía disparó al aire y mató a un empleado de Fenosa, un vigilante, que se llama Manuel Montenegro, que estaba viendo la manifestación. Entonces él y 13 compañeros más le pusieron una corona y editaron en Faro de Vigo una esquela en la que ponían que fuera muerto por la represión de la fuerza pública. A los 2 días empezaron a detener a todos los compañeros que habían dado para la esquela. Entonces él, cuando se enteró que iban deteniendo a sus compañeros, ya supo por lo que era y dijo que no quería pasar otra vez por los calabozos de la policía, que se sabía las torturas que hacían. Entonces se escapó de casa y estuvo en casa durmiendo en casa de unos amigos. Esto fue a primeros de mayo. Después, en julio, nos enteramos por la policía, por la televisión, de que acusaba a la policía de la muerte de un policía armado en Madrid. Lo habían matado el día 14 y el día 22 lo detuvieron y después de muchas torturas lo tuvieron comunicado mucho más tiempo del que estaba permitido. Cuando el abogado fue a hablar con él, dijo que había firmado unos papeles, pero que no sabía ni lo que había firmado. Y bueno, después de todo esto fue cuando fue el juicio y sin ninguna pruebas, como dije al principio, sin admitir pruebas de balística ni testigos presenciales, que había unas señoras que habían presenciado la muerte del policía, no la dejaron declarar, a pesar de que ella se presentó varias veces para querer declarar, no admitieron su declaración y lo condenaron a muerte. El día 17 de septiembre, concretamente, se le comunica a la defensa la acusación del Ministerio Fiscal, que es una acusación de pena de muerte, y se le dan 4 horas para que haga el escrito de defensa, de calificación de la defensa, con proposición de pruebas para el acto del juicio. 4 horas. Todo aquello era un montaje, que lo dijeron los abogados, ¿no? Pero creo que la familia tiene su peso, o debiera tener su peso también en esos momentos, ¿no? Y posiblemente no nos hubieran hecho caso, pero la voz hubiera estado allí junto con otra gente que no pudo estar tampoco. Es que se encontraron indefensos,
O sea, allí no pudieron decir nada, o sea, simplemente les hicieron el juicio y de ahí condenados. La línea de defensa Chiqui siempre había dicho que él no estaba en Barcelona el día de este atraco. Parece recordar que dijo que estaba en Perpiñán, es decir, estaba fuera del Estado español, y que por lo tanto él no había participado. La línea de defensa era, lógicamente, la de mantener la propia declaración de Chiqui respecto a lo que había hecho aquel día y después intentar probar lo que fue reiteradamente obstaculizado por el tribunal, intentar probar que en cualquier caso las balas que mataron al inspector de policía que murió en este atraco no podían provenir en absoluto de ninguna arma que llevara Chiqui. Y por lo tanto se solicitaron una serie de pruebas de tipo balístico, periciales, respecto a las balas encontradas en el cuerpo del inspector, para que se hiciera el examen balístico a qué arma correspondían. Estas pruebas fueron denegadas, evidentemente, y por lo tanto no se practicaron en el acto del juicio. El 26 de septiembre, a las 6 de la tarde, recibimos una llamada telefónica de su abogado diciéndonos que si queríamos verlo con vida, que teníamos que estar en Madrid antes de las 6 de la mañana del día siguiente, sino que no llegamos a tiempo. Entonces mi padre y mi hermano, el mayor, cogieron un taxi y se fueron toda la noche hacia Madrid. Llegaron a las 6:20 de la mañana. Estuvieron 20 minutos con él antes de que lo fusilaran. Él dijo que se ratificó en su inocencia y que bueno, que lo que más sentía era el daño que nos hacía a nosotros, no por él, que por poquitos días no hacía 25 años. Él cumplía años el día 4 de octubre. Etorri zen, Guardia Sobietako sarrentu be, iluntze baten honea, eta zen izan ziren ere gizonai lehun gendengu, afalduta, aizpare etortze zen afaltzeko, afal onduen beti gure etxea iluntzen etortze zen, hemen unikin da entretenitzea izek da, ba, eta gizone otzen zion jutuko behera, kalea, da, juntzan kalea, zezango zion da, Angeli Iberzebela. Da, kapilan zeuela, eta agarra amai altzan morik honenin ezateko oso hori, sarrento horrek. Beha ez zihulo esatea, nire gizona izan zion esateko. Eta nire gizonak izan nuen zion, aldan moru honiken amai 100.000 berdilloela esateko. Que la sentencia fue ratificada por el capitán general el 26 de septiembre. El abogado Marc y yo fuimos por la noche a la cárcel Modelo, ya estaba en Capilla. Nos costó bastante llegar allí, porque hubo amenazas y hubo una serie de cosas en el despacho durante todo el tiempo que estuvimos allí. Y cuando llegamos a la cárcel nos llevaron a una especie de sala donde jugaban los niños. Parece que habían quitado, pues no sé, todas las mesas y todas las butacas y todo eso, y allí nos estuvieron junto con algunos funcionarios y todo eso. Bizi ikusen eban demazun, gaudin juteko. Oizin sortze errade aldin, hilko zebela eta gaudin juteko. Eta orduan joan ginen aman, eta bueno, pentsa nola jarri zen, da nola jarri ginen dana. Kale erten duen, eta dana jotzen ginen duen, zebazatzen zen, kale erten zen jendiek, eta taxi gartu, hortago enfermere bat etorri zitzakon, eman zizkon zahatzuk, indize jodatzuk amai, eta Burgosa joan bertzala, eta taxi gartu. Batzuk taxis baten, beste batzuk txeko kotxetan, eta joan ginen Burgosa. El tema de conversación durante la noche parecía que no era lo que estábamos tratando, ¿no? Porque a fin de cuentas lo iban a matar. O sea, él no parecía que se daba cuenta de eso, ¿no? Y nosotros decíamos, joder, es que no es posible, ¿cómo van a matar a un chaval así, sin más, ¿no? Y entonces hablabas pues de las cosas que estaban ocurriendo, la gente que había caído por la traición del lobo, esto, el otro, y todo el rato, venga, contando algún chiste. Kotxetik ezin zuen erten, da nire zemik hartu zeben, hila hemen daun hori bat, ez hori hartuta
hasi ziren, da ezin junda, etorri zitzaizkon militarra, eta hartu, eta hankak arrastaka zitula emantzen barrura. Eta berak esan zuen, danak atxiau zela. Eta juntzanin, 7 militar itxidoin handio gizonak esan zuen, haien erpillen, Angel zeura. Juntzanin bilik elkartu zela, hartu zela, bezarkatu zela, eta esan ziola, ama nik ez deti. Nik ez deti inorri, eta apoiz ekartzen konfesatzeko, eta inar beti etorri dek, da nik ez dut konfesatzeko bezarre, ez deti inorri hilda. Contaba algún chiste él todavía, y nosotros, yo no sé si era porque él nos daba fuerzas o por qué, se nos fue pasando el tiempo casi pues mucho más rápido de lo que parecía. Y al final, o sea, ya se lo llevaron, le ofrecieron café y algunas cosas y él decía que no quería nada. Los funcionarios estaban un poco, no sé, perplejos, o porque normalmente la actitud de la gente que iba a ser, conocerían a alguien, que iba a ser ajusticiada o muerta o lo que fuera, solía ser diferente, o estaban asustados, o pedían cosas, o tal, ¿no? Y a este le veían tan tranquilo que no se lo creían, o sea, decía, no es posible que este chaval esté como está, ¿no? Sí. Baina ni hilko nagoe, eta ni emangoat, Euskal Herriagatik, Euskaldunentzako, biziki emangoat. Bai, azken egoitzuk izan ziola, zuk ezegi, nire bidi zegi ama izan ziola. Agur Angel, agur ama, agur Angel amara. Hola, azken egoitzeko horiek zila zantzun. Ama, ni hemen autoko izan gozat, da ni banitxin etxea, eta etorrezan ere zeme honekin da beste narbeko batzuken etxea. Eta ni geran izan esan zin, egin jabe Angelena. Zan zin, da, antxe gara ginen, antxe ibili ginen. Y total, que nosotros, yo creo que nos iba dando ánimos inconscientemente, hablábamos el mar, que también le daba mucha coba, y hasta que le sacaron de la cárcel. Luego ya, ahí cambió ya todo por completo, le metieron en un furgón, y bueno, hasta llevarle al cementerio con un despliegue policial impresionante. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Después, a las 9 de la mañana, lo fusilaron en un hoyo de Manzanares, a él y a otros 2 compañeros más. Y entonces mi hermano reconoció el cadáver y los enterraron allí en el cementerio de Hoyo de Manzanares, porque mi padre no quería que en Vigo hubiese más manifestaciones y que pudiese morir más gente. Entonces lo enterraron allí en Hoyo de Manzanares, y a los 8 días fuimos a buscarlo para traerlo para enterrar a Vigo. El día que lo traíamos para enterrar a Vigo, vino el coche fúnebre toda la noche desde Madrid y quedamos a esperarlo a las 12 de la mañana en Porriño. Pero como el chofer no conocía bien el camino, se vino antes y llegó a las 8 de la mañana. Entonces la policía, que estaba avisada, ya salió a su encuentro a Porriño, y sin avisar a la familia y sin nada lo obligó a irse al cementerio de Pereirón para, con las puertas cerradas, enterrarlo. Otro robo más que nos hicieron después de muerto. Y Ara egun, anradio haitu, indultu mango zuen lasarte zegoen da. Eta izemak buelta egin zen. Nagia gero, kilometro batea, handik aurra pasatzen etzibur. Txiguen usten. Nastan zioen goizeko 8 zerate galdien juteko, orduan esango zibeleza bazasan da. Baina buelta egin genuen gauine jute ginen, baina bi alditen egin zen. Eta goizien 8 zerate galdien joan ginen, eta 8 zerate joan ginen nik alde honen militar bat horrezan da. Zein nintzen da zane joan ba, ondo zautzen nindu bela ni zein nintzen, da. Bai, zautzen nindu bela. Aberzeta, oentxe hildege. Bende ikusian lege eta ez. Zaguzi ikustegen. Recuerdo que después de sacarle de la cárcel, recorrimos toda una avenida tremenda que hay hasta Sardañola,
con un montón de furgones policiales detrás. Y cuando estábamos entrando en el cementerio había controles, no permitían la entrada a nadie porque hubo mucha gente que intentó subir por el monte. Entonces habían hecho, pues a la entrada del cementerio, a unos 100 metros o algo así, o 200, había una entrada, que no sé si es una entrada al cementerio, se llamaba Cancatá, no se me va a olvidar nunca. Y allí había había un camino en el que habían hecho con una excavadora una subida de unos 50 o 60 metros y donde terminaba. O sea, no había luego ya espacio para nada, solo había arbustos y la explanada, y en dirección pues a un árbol habían limpiado un poco y allí habían puesto el trípode de hierro donde le ataron. Entonces yo recuerdo que primero le subieron a él, la ambulancia y todo eso, y los abogados, y luego yo detrás iba, pues bueno, no sé, unos 10 metros o lo que sea. Y recuerdo que cuando subía pues también te ponían pegas, o a ver quién era. Me recuerdo que alguien me paró y le digo, pero ¿tú qué te piensas? Que yo vengo aquí, no sabes quién es y quién soy, te sabes de más. Y bueno, total, que me dejaron, subí hasta donde estaba el rebaje que habían hecho, y allí ya le habían atado una especie de trípode, no sé, algún hierro que habían puesto por la parte de atrás de las manos. Y recuerdo que estaba mirando a los guardias, ¿no? Cuando justo, porque yo era también, soy bajito, él era un poquito más, y recuerdo que justo me veía por encima de la cabeza de los guardias, ¿no? Y estaba mirándoles así, pues no sé, como diciendo, no sé qué vais a hacer, o una cosa así, una expresión, no era ni miedo ni nada, ¿no? Simplemente algo que no puedes explicar. Y yo cuando le vi, cogí, levanté la mano y hice la señal de la victoria. Y entonces él ya empezó a cantar. Gritó Gora Euskadi Eskatuta, Gora Euskadi Socialista, y empezó con el escogore. Y cuando iba a la primera estrofa ya le pegaron la descarga y se cayó. Y la descarga tampoco era pues una descarga como se supone que tiene que ser. La fue tiro a tiro, yo no sé, para hacerle daño o lo que sea. Y, bueno, la cuestión es que él cayó cantando ahí. Y bueno, luego le pegaron el tiro de gracia y ya, si no me cogen los abogados, me cago en Dios. Monto allí una pirula de 1000 par de narices, pero la historia es que se fue un chaval que valía un montón, que era idealista como éramos entonces, como todos los que cayeron en esa época y los que hayan podido caer después. Y en los versos Alberti escribe lo siguiente, dirigido a Francisco Franco Bahamonde: si los condenas a muerte, si los matas, ellos serán los 6 clavos de tu caja, los 6 clavos de la vida, los últimos, si tú los matas. Ellos serán los 6 clavos. Pero mueran o no, tu muerte está ya cerca. Tú estás ya muerto. Ya en la tapa de tu caja hay 6 clavos que te encierran para siempre. Amaikatzu negar gauegin orduko gauegin orduko amaikatzu negar ez batek gorantza irritzi baten zain kateak eskuan zutik iraun nahi. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Yo recibo el encargo de la familia de José Humberto Baena de llevar adelante toda la tramitación como letrada de cara a conseguir la nulidad del Consejo de Guerra celebrado en el año 75, a través del cual se condenó a José Humberto Baena a la pena de muerte y fue ejecutada el 27 de septiembre de ese mismo año. Se pretendía la nulidad y no otra cuestión.
no se pretendía ningún otro tipo de resarcimiento, y la nulidad de ese Consejo de Guerra como exponente de la nulidad o de la ilegitimidad e ilegalidad de todos los consejos de guerra celebrados durante la dictadura. Poníamos en tela de juicio que se había vulnerado derechos fundamentales reconocidos internacionalmente, aunque en aquel momento el ordenamiento interno, me refiero durante el franquismo, no los tuviera incorporados. Planteábamos también que la legalidad republicana había sido ilegalmente depuesta y había que acudir a esa legalidad para enjuiciar y valorar si se habían respetado los derechos fundamentales en este caso. Esto ocurre en agosto-septiembre del año 75, en el cual se están celebrando otros 3 consejos de guerra, se están juzgando a 15 personas y finalmente se ejecutan a 5 a finales de septiembre, como decía anteriormente, y ello como una clara respuesta política del régimen al incremento de las movilizaciones y como una forma de dar un escarmiento a la oposición política en un momento también de desgaste del régimen. No hay que olvidar que ya el actual rey, la monarquía, el rey ya había sido nombrado sucesor de Franco y había sido interinamente el verano anterior, había asumido la jefatura del Estado con carácter provisional. Es en este contexto en el cual se ejecutan a estas 5 personas a través de estos consejos de guerra. Yo promuevo en primer lugar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que básicamente planteo, por una parte, que en los consejos de guerra, y este en concreto, juzgados con el Código de Justicia Militar del franquismo del año 45, de por sí vulneran los derechos fundamentales y los derechos a la defensa, y por otra parte que en este procedimiento en concreto, en el de José Humberto Baena, se han cometido atrocidades desde el punto de vista jurídico y de los derechos fundamentales. Lo primero, porque el Código de Justicia Militar en estos consejos de guerra contemplaba, no voy a extenderme, 2 aspectos simplemente que ya ponen en tela de juicio que esos procesos no podían tener ninguna garantía. El primero es que el propio tribunal es nombrado ad hoc por la autoridad militar, que es quien decide quién es el instructor y quién compone el Consejo de Guerra, con lo cual ya el juez imparcial y un proceso con garantías ya está anulado. Y por otra parte, el otro derecho elemental que se comprende fácilmente, que es el derecho a la asistencia letrada de un detenido o de un acusado, no existe. Ellos le toman declaración siempre sin presencia de abogado. La primera vez que declaran presencia de abogado es ya cuando se está celebrando el Consejo de Guerra. Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Nik beti dakat buruan, Zarautzen egin izan dudian manifa handienetakoak izan ziala. Herri guztia atera zan kalea, herri guztiko, gaina kapa guztitako jendia, adin guztitako jendia, eta oso gogorra izan zen, oso gogorra. 2000 pertsona ondartzan, korrika, polizia atzetik, jendia uretaz hartu guztita, batzuk eta iraino juntzian igerin, kaletan ikusten zen jendia guztita eskatzetan gordetzen, polizia atzetikan zeolako. Oso gogorrak izan zian egun nahiek, gaina ni txiki ezagutzen nun pertsonalki, nire anaiakin eskolan ikasi zuelako, eta harremana zen familiko bezala, ezaguna, eta orduan oso gogorra izan zenua, oso gogorra. Esa situación es tan absolutamente y tan evidentemente incalificable que da lugar a una respuesta en el extranjero en contra de las ejecuciones que supera incluso la respuesta que se había producido en diciembre del 70. Es decir, las embajadas españolas en muchos países occidentales tienen que ser protegidas de la indignación de
de los ciudadanos por cordones policiales. En México, en Suecia, en fin, hay unas gigantescas manifestaciones en París, por descontado. Yo en aquel momento estaba allá. Y hay estadistas que hablan, Olof Palme, por ejemplo, habla de los franquistas como de esos malditos criminales. Entonces, para los que están preparando ya la alternativa al sistema, la situación política en el Estado español ya, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de hacer perdurar el franquismo, cosa que efectivamente se va a manifestar en menos de un año. Primero, la memoria histórica hay que construirla, porque la memoria histórica está mal hecha, está olvidada. En el año 75, desde mi punto de vista, ya se podía perfilar lo que posteriormente fue un gran pacto de silencio por parte de las fuerzas políticas mayoritarias en aquel entonces, un gran pacto de silencio en relación a las víctimas del franquismo. Pacto de silencio que todavía estamos sufriendo. Es decir, estamos sufriendo el que todavía no se pueda, y ni siquiera en los tribunales se pueda rendir justicia y decir aquello fue una vulneración de los derechos, pero no solo una vulneración de los derechos fundamentales, sino que tenía como finalidad política el exterminio de la oposición política, y eso en términos de derecho internacional puede configurar un delito de genocidio que está pendiente de juzgar, y fueron miles y miles de personas las que fueron juzgadas, entre comillas lo de juzgadas, sin ningún tipo de derechos a través de esos consejos de guerra que acabaron en muerte. Egun senti ura ilun, naizta ez izan errudun, fusilak egin zuen pum. Herri memoria bizirik bada, txiki oroitu dezagun, estremeño ta euskaldun, bide eta bide lagun. Aizearen seme kutxun. Mendieze ikurrin eder, izkena saitu taixian, amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Mendibitxidor berdiok, harin ordu askantari, dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dago arratxa Euskadiko lur gainean, amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Gazte diorren didarra, baidala didar zorizan. Aberri baten saminez, duri dabil herrizan. Askatasun goxalderun, askatasun goxalderun. Zugarra dia basuak, zugarra dia basuak. Zugarra basuak eta zidarrak gisa itxasuak. Orduan oste aldrea, aberri minez kantari. Dana
eta ikurrinez. Lainuan baino tirotxak bertza da gerro dolez.